Buenas, Dios me les bendiga grandemente. Estamos contentos, agradecidos a Dios que nos ha dado un día más de vida, agradecidos de que estamos en sus caminos, que tenemos vida eterna, porque por amor nada más los hizo por cada uno de nosotros. Saludamos a todos los que se conectan por internet, le damos un fuerte abrazo, se les ama y mucho y estamos orando por cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en Salmos 116, del primero hasta el 6. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque se ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, y sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, y estaba yo postrado y me salvó. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te amamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra. Tú eres grande y maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. Gracias por el día de hoy que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra que edifica nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, de ese mundo pecaminoso, Señor, y nos has traído a tu luz. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu Espíritu Santo que llena nuestro ser, Señor. Padre, bendice a todas las personas que se conectan por internet, que llegue esta palabra a lo profundo de su corazón y que la pongan por práctica, y que tu presencia los arropes, los abraces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús ponemos toda esta prédica en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo fuerte, Dios me les bendiga. Bien, qué bueno es poderles saludar en el nombre del Ministerio Sobre la Roca, a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y en las diferentes latitudes donde nos han reportado audiencia. Reciban pues un saludo fraternal, una bendición del cielo para cada uno de ustedes, y quiera el Señor Dios Todopoderoso que en el día de hoy tu vida sea edificada, fortalecida y llena de la presencia del Dios Altísimo, el cual vive y permanece para siempre. Queremos saludar especialmente a aquellos que nos han estado escribiendo desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, desde España e Italia, desde Centroamérica, Panamá, desde los Estados Unidos, por supuesto desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal. Que Dios les bendiga. Un glorioso también saludo a los miembros de la iglesia en Maracaibo, a los pastores Pablo Leal y también a su esposa King, al igual que a Colmenares, en la iglesia hija que está en San Francisco. Por supuesto también a los pastores castellanos en Maracaibo. Que Dios les bendiga maravillosamente. Bien, hoy estamos contentos nuevamente de poderles servir en la administración de la palabra del Señor, y quiero invitarles a que puedan tomar este tiempo como el tiempo de la palabra de Dios, donde serán ministrados y serán reconducidos por Dios, quizás para otro nivel de fe, que a propósito vamos a predicar sobre fe en el día de hoy. Así que en la medida que les sea posible, si hay personas que le están distrayendo, dile: este es el momento de la palabra de Dios. También quiero pedirles que eliminen toda distracción en los celulares y cualquier otra cosa que pueda robarle a la palabra de Dios la preeminencia en esta hora. Bien, quiero compartirles un texto en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6. Dice la escritura. Vamos a leerlo todo el verso 5 y el verso 6. Dice la escritura, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5, capítulo 5 del libro
de la epístola a la iglesia de Gálatas, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Diga conmigo, la fe que obra por el amor. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, gracias por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que la bendigas en nuestros corazones, que las escribas, oh Dios, con cincel de diamante, oh Dios, en lo profundo de nuestro ser, que nada ni nadie la pueda borrar de allí, que la podamos atesorar y poner por práctica en tanto y en cuanto, Señor, la internalicemos en esta hora. Te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, y que al terminar la meditación de esta palabra no salgamos siendo los mismos. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra, Señor, es ministrada. Y mientras que se establece el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo, y declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. He titulado el tema de hoy, activa tu fe. Activa tu fe. Y es que a propósito de activar la fe, yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado por la experiencia de creer que tenemos algún activo en nuestra vida, es decir, algo de valor, y que en un momento determinado querramos usarlo y nos damos cuenta que como ha estado tanto tiempo quizás a la vista pero no de uso, descubrimos que esto en lo cual estábamos confiando, en aquello en lo cual íbamos a usar, sencillamente no resulta en ese momento ser provechoso, porque se encuentra quizás desactivado, se encuentra dañado, quizás ya es obsoleto para otras ocasiones, pero descubrimos con mucha tristeza que no funciona, y si lo hace no funciona correctamente. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, te has encontrado en lugares donde has necesitado quizás una herramienta para después irla a buscar y descubrir que ya está desmantelada o sencillamente no aparece. Pero, ¿sabe? La fe en la vida del creyente es una de las cosas más útiles y mucho más provechosa que más de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Y es que si partimos del principio escritural y bíblico que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, encontramos entonces que la fe, desde ese punto de vista, desde el punto de vista divino, es una cosa que tiene no solamente valor para el ejercicio de nuestra vida aquí en la tierra, sino que es un instrumento maravilloso que agrada al Señor. Así que descubrimos en la palabra de Dios que a lo largo y a lo ancho la fe tiene un lugar prominente en la vida de los hijos de Dios. Pero, ¿qué si de esa fe que en un momento de necesidad no nos impulsa a creer a Dios para cosas maravillosas? ¿Qué tal una enfermedad? ¿Qué tal un problema financiero? Quizás un milagro que requerimos pero con carácter de urgencia, y se requiere la habilidad de creerle a Dios para cosas imposibles. ¿Qué hacer cuando estamos acostumbrados más a las cosas que pertenecen a esta vida, al plano de la carne y la sangre, pero cuando comenzamos a querer necesitar la fe para habilitar las cosas espirituales y las cosas que son sobrenaturales, nuestra fe no funciona? La Escritura nos dice en el pasaje de hoy que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
En otras palabras, Jesús lo que está diciendo en el texto a través del apóstol Pablo en el día de hoy es que la ley no tiene valor si sencillamente no hay amor. Si no hay en nuestros corazones la habilidad de juntar la fe con el amor, sería no solamente imposible alcanzar nuestros propósitos, sino que tendríamos una fe inactiva. Me gusta mucho el texto cuando lo leí la primera vez en mi vida y comencé a estudiarlo. Descubrí que aquí hay una palabra clave si nosotros queremos entender cómo funciona la fe en la vida del creyente. La palabra clave aquí es obra, obrar. La palabra obrar en el original es una palabra que en griego es energeo. Quizás como se usa la palabra de energía. Y significa ser activo, eficiente, obrar u operar. Es decir, que cuando esta palabra la encontramos en nuestro pasaje en el día de hoy, descubrimos que la fe puede ser energizada, puede ser activada, puede producir un resultado medible, un resultado patente o evidente, toda vez que podamos ejercer la fe en un espíritu de amor. Toda la Escritura es un ejemplo claro cómo la fe es impulsada a través del amor. En el libro de Hebreos encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis ejemplos de hombres de Dios escritos allí en Hebreos 11, de cómo Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y por supuesto los discípulos del Señor y aún Jesús impulsaron su fe a un siguiente nivel cuando ellos oraron u operaron bajo un espíritu de amor. Vuelvo a repetir, la palabra energeo significa literalmente, escuchen, hacer funcionar. Es decir, que el combustible de la fe es el amor. Me gusta también como lo define el diccionario de palabras griegas, que lo define de esta manera. Energeo significa otorgar la habilidad para hacer algo. ¿Sabe? Hay gente que puede usar la fe para lograr cosas. Y es esa fe, ¿verdad?, la que lo habilita para hacer cosas, pero que no tienen valor. Cuando hablamos de obrar, cuando hablamos de hacer que algo funcione dentro de la mente de Dios, el contexto de esta acción de fe que es activada por el amor tiene como fin un propósito divino: traer gloria a Dios, bendecir la vida de otras personas, pero sobre todo que la gloria de Dios sea manifestada a toda criatura. Dios el Padre y Dios el Hijo son el mejor ejemplo de cómo la fe puede obrar de manera maravillosa para producir milagros que sencillamente son imposibles a los ojos de los hombres. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús fue enviado a la tierra a causa de nuestras maldades y pecados. Fuimos redimidos a causa del amor de Dios, pero Jesús pudo decir: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. He recibido de Dios el Padre este mandamiento, que puedo entregar mi vida para volverla a tomar. La entregó para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibió del Padre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Sencillamente por amor. La Escritura nos dice de manera elocuente que cuando Cristo Jesús ministraba a las multitudes, ministraba a los necesitados, dice la Escritura bien claro, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran
como ovejas que no tenían pastor. Tocó al leproso, aunque eso ceremonialmente no podía hacerse, porque tuvo compasión del leproso, del ciego, de la contaminada, de la prostituta, de los que eran execrados. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, que es la imagen del Dios invisible, podía comunicar el amor del Padre, al igual que el Padre quería comunicarlo a través del Hijo. El amor es la base de todo cuanto existe en el cielo y en la tierra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, escuche, Dios es amor. De manera que, si entendemos esto correctamente, dice la palabra que el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios, en el capítulo que habla acerca del amor. Él escribió en el verso 2, y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, fíjese esto, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, es decir, que cuando la fe está separada del amor de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 13:2, nada soy. Un hombre y una mujer que puedan tener la habilidad de crear cosas de la nada por el poder, sabrá Dios, inspirado de dónde. Pero si somos capaces de creer para cosas imposibles, pero no tenemos amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. La palabra en el texto aquí significa que se existe, pero no es idéntico a. En otras palabras, podemos engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás que estamos operando en el poder de Dios, y descubrimos que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que todo sea hecho a través del amor. Es como dice el apóstol Pablo también en otro pasaje, que todo lo que hagáis, hacedlo en amor. Todo tiene que ser inspirado por el amor, porque el amor es el catalizador de la fe. La palabra catalizador en términos químicos es aquello que acelera o ralentiza una reacción química. En otras palabras, el amor es lo que va a impulsar o va a retrasar la fe verdadera que nace en el corazón de Dios. Hoy necesitamos entender que no solamente en el cielo, porque en el cielo no va a haber condenación, en el cielo va a haber recompensa, va el Señor a estar con los redimidos y los salvados durante toda la eternidad. Y en ese cielo, Dios dice en la Escritura en capítulo 21, verso 4 del libro de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta? Pero en la tierra también el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el poder de su Santo Espíritu. Dios no nos ha dado, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Él ha hecho reposar en nuestro corazón es un espíritu fundamentalmente de amor y de misericordia. En la tierra, toda la ley dada por Dios se cumple en el amor. Mira cómo lo dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Es decir, pender significa que no puede existir la ley separado del amor. Cuando nosotros sacamos de nuestro corazón la misericordia y el amor,
estamos sacando el propósito de Dios en la fe de nuestros corazones. La fe no es para demostrar a los demás que somos hombres de fe o hombres de cosas extraordinarias. El propósito de la fe es a través del amor bendecir el corazón de aquellos que están necesitados, de aquellos que necesitan ser transformados, de aquellos que necesitan ser consolados, de aquellos que necesitan ser edificados, de aquellos que necesitan de alguna forma ser transformados en la imagen del Hijo. La manifestación del poder de Dios, fíjese lo maravilloso y lo coherente que es la palabra de Dios. En Gálatas 5, verso 22 en adelante, dice la Escritura que el fruto no es los frutos, como muchas veces se confunde la gente al mencionar el resto de los aspectos del Espíritu de Dios, que es uno solo. El fruto, no frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si usted tiene una concordancia en su casa, puede buscar todas las veces donde aparece fe. Y usted va a ver la fe asociada con el amor y el amor asociado con la fe. Viva la esperanza, vive la fe, vive el amor. Y de estos tres, lo más importante, dice, es el amor. Pero el apóstol Pablo los junta. Estos tres aspectos de la vida cristiana. Así que el apóstol Pablo tuvo la inspiración divina de decir que el fruto del Espíritu, y lo primero que menciona, es el amor. Así que no podemos separar el amor de la fe, ni la fe del amor, porque la fe es activada a través del amor. El amor es la medida de la fe de Dios. ¿Sabe? La ausencia de fe y de amor son las dos señales que Dios nos dejó en las Escrituras para poder estar apercibido que estamos viviendo los últimos días. Dice en Lucas 18, verso 8, en esa célebre parábola o historia de la viuda y el juez injusto, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice la Escritura al final, en el verso 8 de esa historia, Jesús le dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pareciera que el final de los días de la humanidad está señalado con una señal, y valga la redundancia, inequívoca de que estamos en los tiempos finales. Es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Pero la otra señal que nos recuerda Jesús en esa profecía donde nos habla, y habrá terremotos y habrá señales en el cielo, esa profecía que nos habla del último fin, el fin de los tiempos, en Mateo 24, versos 11 y 12, lo dice de esta manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando ese amor se enfríe, entonces aquello que debía operar para restaurar, para bendecir, para transformar, para santificar, para cambiar corazones, comienza a ser sustituido por señales y prodigios engañosos de falsos profetas que sencillamente compartirán y enseñarán doctrinas de demonios. ¿Sabe por qué? Cuando usted le saca a la fe el amor, la misericordia, la bondad hacia los demás, sencillamente está sacando a Dios de la verdadera fe. El amor es la medida de la fe de Dios, porque es la medida de nuestro amor también a Dios. Juan capítulo 14, verso 21, dice la Escritura, escuche: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No, eso es una prédica completa, solamente ese solo verso del capítulo 14, verso 21 de Juan. Pero cuando amamos a Dios, escuche, guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, obedecemos. Cuando amamos a Dios, no queremos ofender su santidad, no queremos ofender su sacrificio, no queremos defraudarle. ¿Sabe por qué? Porque el que ama no le hace daño a aquel objeto de su amor. Hoy necesitamos entender que si realmente queremos ser medidos con la medida correcta en nuestra fe, no puede ser por las veces que vamos a la iglesia, ni por los capítulos de la Biblia que nos sepamos, ni siquiera el tiempo que tenemos en el Evangelio, y mucho menos podemos ser identificados como verdaderos creyentes, porque sencillamente tenemos una respuesta bíblica a todo. Recordemos que Santiago escribió en su epístola universal: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer en una fe demoníaca y otra cosa es creer para obedecer. Porque cuando usted cree a Dios y su palabra, usted toma la palabra de Dios como lo que es, algo verdadero, algo que necesita ser respetado, algo que necesita ser obedecido. Por eso, cuando hablamos de fe, hablamos de algo en lo que debe ser considerado confiable. Dios te va a pedir cuenta, Dios me va a pedir cuenta de lo que hagamos o lo dejemos de hacer. Pero la implicación de nuestra fe significa que creemos que lo que Él ha dicho es correcto. Eso implica que no solamente reconocemos la verdad revelada, sino que nos rendimos ante esa verdad para ponerla por obra. Y cuando esa verdad está dentro de nuestro corazón, nosotros vivimos de acuerdo con esa verdad. Es decir, el que mentía ya no debe mentir. El que robaba ya no debe robar. El que criticaba y maldecía a su prójimo, a sus padres o a sus hermanos, ya no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios impide hacer cualquier manifestación de mal en contra de otras personas. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso la fe obra por el amor, es decir, es activada, tiene propósito, tiene un fin, tiene una consecuencia. Y cuando nosotros entendemos esto, significa que tenemos una fe viva, una fe vibrante, una fe que tiene propósito. Por eso es que hay mucha gente que quiere ministerios, pero no hay amor en sus corazones, porque viven sus corazones llenos de amargura, de desprecio por su liderazgo, de desprecio por su familia, de desprecio por sus parejas. Cuando hay maltratos de esa persona hacia los otros, cuando se vive acomplejado y se vive murmurando y criticando y maldiciendo, esa persona no puede ni vive en amor. Esa es la razón por la que mucha gente sencillamente se estanca en sus oraciones, se estanca en su relación con Dios, se estanca en la bendición de Dios, se estanca en muchos aspectos de su vida, porque lo que debía activar la fe, que es el amor, se encuentra ausente en lo profundo del corazón. Hoy necesitamos entender esta verdad eterna, porque la fe obra por el amor. Por eso la fe y el amor, ambas van tomadas de la mano. La fe obra por el amor, activa. La fe es activada por el amor. Por eso es que la fe sin obras está muerta. Por eso es que el amor sin obras también está muerta, y ambas se complementan. Por eso la fe y el amor se muestran entregando frutos de justicia. Por eso nuestras oraciones no contestadas obedecen a razones de cosas no perdonadas a los demás.
Muchos guardan rencores a sus padres. Muchos guardan rencores a sus líderes. Muchos guardan rencores a sus parejas. Quizás fueron en algún momento de la vida, fueron heridos, fueron criticados, fueron deshabilitados en algún aspecto de la vida y son cosas que nunca le han perdonado a los demás y otros ni aún se han perdonado a sí mismos. Por eso sin amor no hay activación ministerial. Sin amor no hay dones. Sin amor no hay frutos espirituales. Por eso es que una persona podría ser un excelente orador, podría tener una excelente capacidad de liderazgo y ministerial, y sin embargo no comunicar la vida de Dios en su vida. Por eso es que una persona que no ama no obedece a Dios. Una persona que no ama no respeta la ley. Una persona que no ama sencillamente no puede amarse a sí misma, porque tenemos que amar a los demás así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. La falta de amor personal, la falta de identidad espiritual nos impide relacionarnos correctamente con los demás. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo puedo hacerlo? Esa es la razón por la que hoy traje esta palabra. Activa tu fe. Activa tu fe. No es la circuncisión, no es la incircuncisión. Es decir, no es lo que tú aportes desde un punto de vista humano. No es lo que tú aportes de acuerdo a la ley. No es cumplir algo como si fuese algo legalista. Tienes que tener una relación viva con el Dios verdadero. Él tiene que tocar tu corazón, tu mente, tus emociones, tu voluntad de una manera sobrenatural. Y la única manera de activarlo es decirle al Señor, Señor, sin ti no lo puedo hacer. Por eso es que la fe te invita a rendirte. La fe te invita a entregar todas tus fuerzas y todas tus energías a aquel que se hace fuerte en nosotros cuando decidimos entonces reconocer nuestra debilidad, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo sé que cuando soy débil entonces me hago fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Hay gente que quiere mostrar una fortaleza que no tiene. Hay gente que quiere mostrar una santidad que no posee. Hay gente que quiere vivir de la manera como viven los artistas, de fachada, cuando saben que su vida es un caos en su intimidad. No son capaces de amar y por supuesto no son capaces de desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Pero hoy yo quiero invitarte a que incorpores la fe, a tu fe incorpores el amor verdadero de Dios. No puedes producirlo, pero Dios sí puede ponerlo en ti si hoy invitas al Espíritu de Dios que tome control de tu vida. Entrega tu corazón al amor de Dios. Deja que el Espíritu de Dios gobierne en tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te inspire a pedir perdón cuando tengas que pedir perdón. A hacer puentes para acercarte a la gente cuando tú veas que se están alejando de ti. Confía en que Dios te hará justicia. Confía en que la venganza es del Señor. Confía en que el perdón te hace más bien a ti que a la persona a la que le estás otorgando tu perdón. Porque la verdad es la que nos hace libre. Abandona la crítica. Abandona la maledicencia. Abandona las palabras vanas. Las palabras que no traen provecho. Las palabras que te entorpecen tu vida cristiana y te retrasan en tu crecimiento. Abandona la queja. Abandona el señalamiento. Y comienza a orar por aquellos que lo necesitan. Porque no habrán cambios hasta que Dios produzca los cambios necesarios en las personas que están a nuestro alrededor. Y finalmente, ora con propósito. Porque la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor tiene propósito. Cuando tú ores por el ministerio, no es para que digan, una gran mujer, un gran hombre. No. Cuando ores por el ministerio es porque tú quieres bendecir la vida de otras personas. No para que la gente reconozca que hay algo especial en ti, porque eso es lo más vano que puede existir. Ora con propósito.
para que Dios pueda recibir, escucha, toda la gloria y toda la alabanza. Cuando tú comienzas a orar para que la gloria de Dios sea manifestada, para que la gloria de Dios reciba toda la alabanza y todo aquello que es bueno y que sale de la boca y de los corazones humanos, entonces habrás alcanzado el propósito por el cual Dios a ti te llamó. Haz que tu vida traiga bendición y no maldición, y hazte un instrumento de la paz de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que puedas rendir tu corazón a Dios. Y allí donde tú estás, quiero invitarte a que hagas conmigo una oración de entrega. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo esta oración. Di: Señor, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco que he caminado mucho tiempo sin considerar esta verdad eterna. Hoy abrazo la fe, la esperanza, el amor, estas tres cosas, pero yo abrazo con mayor fuerza el amor, porque es la mayor de todas las virtudes. El que te ha conocido ama, porque tú eres amor. Hoy te ruego, Señor, que perdones toda maledicencia, toda crítica, toda murmuración, toda queja con mis líderes, con mis pareja, con mis hijos. Hoy dejo la crítica, hoy dejo la queja y todo aquello que no te agrada y me rindo a ti. Espíritu de Dios, toma mi lengua, toma mi mente, toma mi voluntad, toma mis emociones y lléname de ti. Hoy activo mi fe, hoy activo mi fe, hoy activo mi fe a través del amor. Gracias, porque ese amor ya fue derramado por tu Espíritu Santo en mi corazón. Amén y amén. Yo quiero invitar a mi esposa que ore por cada persona que hizo esta oración de corazón. Y al hacerlo, vamos a estarle ministrando. Mientras que ella está orando por usted, yo hoy quiero hacerlo diferente. Quiero que ella lo haga y vamos a estar orando por ti. Que Dios pueda quebrantar áreas de tu vida que han detenido la bendición. Porque Dios quiere que tu fe sea una fe que produzca resultados alineados a los propósitos eternos. Así que quiero pedirle a mi esposa que venga y que ore, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Señor Padre Celestial, te exaltamos y te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, tú conoces nuestras vidas, Señor, y conoces nuestro corazón, Padre Santo. Toca las vidas, Dios. Tú sabes las cosas, Señor, que hay dentro de cada uno de nosotros y con cuál estamos batallando, Señor. Rendimos todas nuestras áreas a ti, Señor, para que tú la transformes, para que tú la cambies, para que tú nos llenes de tu amor, Señor Jesús. Transfórmanos, Padre, que lleguemos a tener el carácter tuyo, Señor, que podamos ver, Señor, como tú ves, que podamos hablar, Señor, sazonadas nuestras palabras con amor, Señor, que estás tú, Señor, poniendo en nuestras bocas, Señor, tus palabras, Señor, que seas tú, Padre, abrazando a cada uno, Dios, que podamos ver, Señor, la obra terminada en nuestras vidas, Señor, porque tú nos ves con ojos de amor, porque tú nos ves llenos, cambiados, transformados, Señor, útil para tu obra, Señor. Rompe todo aquello, Señor, que no es tuyo, Señor Jesús. Rompe, Padre, y quebranta, Padre, todo lo que se está interponiendo entre nosotros y tú, Señor Jesús. Llénanos y derrama de tu presencia y de tu fuego y de tu espíritu sobre cada vida, Dios. Abrázanos, Señor, a cada uno
y llénanos de tu inmenso e infinito amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas nuestros corazones, amplías nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para amar como tú amas. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, un abrazo, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. Dios me les guarde.